Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Por fin creo que estamos logrando salir en punto. Bueno, son 11:02, pero eso merece unos aplausos. Por fin lo estamos logrando. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hoy es una mañana especial, porque hoy vamos a tratar un tema que a mí en lo particular me mueve demasiado, es la familia. Dentro de las decisiones bueno, primero déjenme presentarme. Mi nombre es Gerardo González. Es que hoy tuvimos aquí algunos arreglos en la organización de la transmisión del día de hoy y hoy me tocó a mí transmitir aquí organizar aquí las láminas y esto. Pero bueno, les decía que entonces hoy es un día especial para mí porque el tema de la familia, a mí en particular me mueve demasiado, ¿no? Es algo que a mí me, me mm, pues lo siento mucho en mi corazón, ¿no? Eh, la verdad es que esta semana ha sido una semana pues un tanto triste para mí. Se han movido como muchos fibras aquí en mi corazón porque bueno, empecé a tener muchos recuerdos esta semana, recuerdos de cómo fue mi vida cuando era adolescente o cuando era niño, y bueno, y cómo impactó eso que vivimos, ¿no? En esa época, y cómo impactó en mi vida y cómo pasó, ¿no? Eh, el tiempo, ¿no? Y cómo me afectó en los años posteriores, ¿no? Entonces, bueno, esta semana, como ustedes saben, les voy a contar por qué. Esta semana falleció Héctor Suárez, ¿no? Y entonces bueno, ustedes dirán, ¿por qué se pone triste por Héctor Suárez? ¿No? Porque aparte de que, bueno, obviamente era un cómico que a mí en particular me gustaba mucho y con el que me identificaba mucho, también era una persona con la que identificaba mucho a mi papá. Su carácter ya en lo personal, fuera de todo personaje de Héctor Suárez, el carácter que tenía él era muy parecido al de mi papá, explosivo, gritaba de todo, quería mandar allá al demonio a todo mundo, todavía la última vez que lo llegué a ver estaba muy agresivo, vamos, era una persona sumamente volátil, ¿no? Igual que Héctor Suárez, la verdad es que no es algo que sea del desconocimiento de todo, pero Héctor Suárez así era, ¿no? Y mi papá también, incluso hasta físicamente, ese tono moreno, esa estatura más o menos, o sea, era muy, muy, muy parecido a mi papá. Entonces, en ese entonces, cuando yo era niño, había este programa de ¿Qué nos pasa? ¿No? Y había, dentro de los personajes que Héctor Suárez tenía en ¿Qué nos pasa? Había un personaje que, bueno, si de por sí yo identificaba, bueno, ahora más como adulto relacionaba o identificaba a Héctor Suárez con la forma de ser de mi papá, también en ese entonces, cuando era niño, yo tendría unos 9 años a lo mejor, cuando ¿Qué nos pasa? Estaba en la tele y había un personaje en particular y ya estoy escuchando a mi mamá que va a decir, ya nos quemaste a toda la familia, pero, pero así era, ¿no? La verdad es que así es esto, ¿no? Entonces, si no saco material de mi propia vida, ¿de qué hablaría, no? Entonces, en ese entonces Héctor Suárez tenía un personaje que se llamaba El Pachá. Y entonces el Pachá era una persona, pues era un típico macho mexicano que ustedes lo están viendo aquí ahorita, rápido. Me llegaba todos los días a su casa y esta reacción que van a ver ahorita, aquí en el video, era una reacción era literal lo que sucedía en mi casa. Esto, cuando se escuchaba este ruidito y todos volteábamos así y decíamos, chin, ya llegó mi papá. Y era una sensación realmente de temor, era una sensación que nos ponía hasta la Candy, nuestro perrito se escondía. y, y en esa época mi papá tenía un bigote así similar. Entonces, pues era una broma en la familia. Era una... Denme un segundo. Era una broma en la familia, muy conocida, que mi papá se parecía al Pacha. Entonces, denme un segundo, ya, es que es mi perrita que le encanta. Este, y entonces, bueno, pues más allá de la broma y más allá de eso,
Héctor, esta relación que existía con mi papá, pues no era muy buena, ¿no? O sea, sí realmente era algo que nos ponía pues nerviosos, ¿no? Vamos, no era una relación como la que a lo mejor vimos en el documental de Michael Jordan, ¿no? Donde él toda su vida era su papá y su papá lo apoyaba incondicionalmente, hiciera lo que hiciera. Esto así no era así, ¿no? La verdad es que era muy diferente. Después, ya, bueno, pues obviamente falleció en la semana Héctor Suárez, y entonces esto me llevó a estar viendo videos, ¿no? En YouTube, y y entonces terminé de ver estos videos del Pachá y me puse a ver eh, un video que me recomendó YouTube sobre el año 1988 y son los buenos deseos de la gente. O sea, le pregunta el reportero a la gente cuáles son tus mejores deseos para 1988, ¿no? Y entonces cuando empecé a ver este video, yo ya en 1987 tenía 10 años, eh, pero cuando empecé a ver todo esto, cómo era la vida en 1988, cómo vestíamos, y aparte fue grabado ahí en Plaza Universidad. Plaza Universidad en lo particular, los que me conocen, saben que Plaza Universidad es como un punto clave en mi adolescencia, ¿no? Y en mi infancia y en mi vida adulta, ya casados, nuestros primeros años de matrimonio vivíamos muy cerca de Plaza Universidad. Entonces, es una zona muy especial para mí, esa parte de la ciudad, ¿no? La primera iglesia a la que fui cristiana estaba ahí a una cuadra de Plaza Universidad. Vamos, es todo un tema, ¿no? Entonces, 1988 para mí fue un parteaguas, cambió mi vida, en realidad. Hubo un antes y después de 1988, ¿no? Aparte de que conocí a Dios en 1988, bueno, yo en particular me conocí a Dios en esa época. Fue la primera vez que visité un país extranjero. Fue este, estuve ya en sexto año de primaria, terminé la primaria, empecé obviamente hubo cambios en mí. Bueno, fue todo un parteaguas, ¿no? En 1988. Y me enteré que tenía una hermana, me enteré que tenía una sobrina, me enteré que mi papá tenía otra familia. Bueno, ya lo sabía desde antes, pero también fue un año difícil ese. Entonces, bueno, pues fue un año totalmente difícil y también muy padre, ¿no? La verdad es que 1988 también fue un año excepcional en mi vida, ¿no? Entonces, lo recuerdo con mucho cariño ese año, cuando ya tenía yo 11 años. Entonces, bueno, lo que más me movió de este video de 1988 es ver que, pensar más bien que la mayoría de la gente que sale ahí era gente ya adulta, pues probablemente ya no viva, no exista, ¿no? Ya fallecieron. Y esto junto con la muerte de Héctor Suárez, que tenía 81 años de edad. Este año mi papá cumple 80 años, donde quiera que esté. Pero me hace pensar que en cualquier momento voy a recibir una llamada de alguien. Eh, yo en mis pensamientos siempre pienso que el que nos va a avisar de que falleció mi papá, porque en algún momento alguien nos va a decir que ya falleció, estoy casi seguro, no sé por qué, presiento que ese va a ser mi tío Pancho, y porque alguien seguramente le va a decir, oye, se murió tu cuñado y hace como un mes se murió tu cuñado, ¿no supiste? Y entonces él seguramente nos va a decir, oye, pues ya se murió Jorge, ¿no? Entonces me hizo pensar muchas cosas, muchas cosas, ¿no? Después, en la semana también vi un documental de John Lennon que está en Netflix, que se llama Above Us Only Sky, que es la historia de cómo grabaron el disco de Imagine. Y hay una canción, ya les había dicho en algún momento, hay una canción en particular que se llama God, que inicia con esta frase de Dios es un concepto por medio del cual medimos nuestro dolor. Y en la época en que yo la escuchaba, que yo tenía 12 años en 1989, 1990, en ese primer año de secundaria, realmente yo me sentía muy decepcionado de la vida. O sea, realmente estaba decepcionado de muchas cosas. Y esa canción se volvió un himno para mí. O sea, yo de verdad, como dice la canción, no creo en esto, no creo en lo otro, no creo en mis amigos, no creo en mi familia, no creo en... y al final termina siendo solo creo en mí. Y eso en particular
fue mi comportamiento desde esa edad hasta que prácticamente conocí a la que hoy es mi esposa, a Mari, que yo tenía en ese entonces 20 años, hasta 1997. Fueron años de mucha tristeza, de depresión, en lo que yo no reconocía que estaba así, pero, pero bueno, esa es la vida, ¿no? Imagínense un niño de 15 años cantando esa canción y haciendo esa canción casi su himno, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo se puede decir? Su lema, ¿no? No creo en nadie, ¿no? En fin, muchas fibras se movieron esta semana en mí. Y cuando estaba preparando este material para bueno, lo que iba a decirles el día de hoy, pues la verdad es que vino, o como diría nuestro presidente, como anillo al dedo, ¿no? Eh, estas, sabemos que la familia puede ser el lugar donde todo inicia, pero también puede ser el lugar donde todo acaba, ¿no? Eh, la verdad es que una familia puede lograr cosas maravillosas con los miembros de su familia, pero también puede hacer cosas terribles con ella, ¿no? Las heridas las heridas más profundas que una persona puede tener en su vida, desafortunadamente pueden ser causadas por su propia familia. Pero también pueden ser sanadas en su propia familia, ¿no? En retorno, ya como hablando como iglesia o lo que intentamos ser como iglesia, sentimos y compartimos realmente por experiencia propia el dolor y la gran soledad que puedes estar experimentando en este momento, ¿no? Por las heridas del pasado, estos rechazos, y queremos decirte que no estás solo, ¿no? Que de ninguna manera mereces pasar por esto solo tú. Por eso la idea de retorno es estar con ustedes. Por eso la idea de retorno es hacerlo en línea, justamente porque no por el tema de la pandemia, sino porque en realidad siempre fue así la idea, porque sabemos que muchas personas viven aisladas y están metidas en sus casas y prefieren no tener contacto con nadie, vivir en esta decepción constante y vivir en este rechazo hacia la familia constante por esas heridas que existen. Y nuestra labor y nuestro mejor deseo para todos ustedes es ayudarlos a salir de eso. En algunos casos, nuestra familia termina siendo un grupo de personas que nada tiene que ver con nosotros genéticamente, ¿no? La familia termina siendo aquellas personas que nos cuidan y de las que cuidamos, aquellos quienes realmente nos importan. Y por lo regular, a lo mejor terminan siendo nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Hay personas que no saben estar solas y que necesitan siempre el contacto de alguien y esas personas se vuelven su familia, ¿no? Algunas veces esa familia se vuelve una familia bastante dañina, ¿no? Una familia tóxica, pero en algunas otras veces también puede ser una gran bendición. Todos buscamos pertenecer a algo. Buscamos a alguien a quien le pertenezcamos y quien nos pertenezca. Yo sé que este concepto de la pertenencia, este concepto de la propiedad, donde ahora está de moda decir nada es mío, nadie es de nadie, todos somos libres, no hay ninguna responsabilidad con nadie, seamos hippies todos. Yo quería ser hippie en la secundaria. Está muy de moda este concepto de que nada es de nadie y todos podemos hacer uso de todos y no pasa nada y no debería pasar nada. Pero la verdad es que no es una imposición, no es un acto de violencia. Contrariamente, es que todos realmente buscamos pertenecer a algo. Y lo vemos en las redes sociales. Todos queremos pertenecer. Ahora está de moda el TikTok. Y ahí vamos todos a grabar nuestros videitos de TikTok. Queremos pertenecer a esta nueva comunidad que está de moda. Cuando se puso de moda el Facebook, todos queríamos tener. Y ahora vamos, la idea principal de Facebook se ha desvirtuado de una manera increíble, pero todos queremos pertenecer a eso. Al rato vendrá otra red social y todos queremos pertenecer a eso, porque está en nuestra naturaleza pertenecer a algo, ser parte de algo, ser miembros de algo. Dios incluso, mismo Dios, buscaba y busca pertenecer a nosotros, que Él pertenezca a nuestro corazón y busca que nosotros pertenezcamos a Él. Dios quiere que tú hagas a Dios de ti mismo, que lo hagas tuyo. ¿Sabías que Dios anhela tener una familia y construirla y crecer en esa familia? Que su deseo más grande es que tú seas parte de esa familia. Así que Dios anhela tener una familia. Y esa familia
viene principalmente porque Jesús vino a tu conocimiento. Es decir, ¿se acuerdan de esa primera decisión que empezamos cuando iniciamos esta serie, el conocimiento? Bueno, Jesús mismo vino a tu conocimiento. Él te buscó, te salvó, te perdonó, te limpió, vamos, te ha aceptado tal y como eres. Les decía la semana pasada, Dios te ama tal como eres, pero te ama tanto que no quiere que sigas siendo igual. Entonces, pero te ama y desea que seas parte de su familia. Fíjate lo que dice este versículo. Dice, ese es el deseo de Dios. Sal de donde estás y únete a la fiesta, así como Alex, la esposa de Derbez. Únete a la fiesta. Así, ven, ya todo está servido y preparado para ti. De hecho, les decía, Jesús ya te ha reconocido como su familia. Y bueno, tú dirás, bueno, ¿y a quiénes considera Dios su familia? ¿No? Si Dios desea tener una familia, ¿a quiénes considera que deben estar dentro de su familia? Este otro versículo es un poquito más claro en ese concepto. Está Jesús, está en una de estas grandes reuniones en las que aparece en el Nuevo Testamento, ¿no? Y de repente viene su familia, ¿no? Su mamá y su hermano, sus hermanos, de hecho. Jesús tuvo varios hermanos y entonces le dicen, oye, háblale a Jesús, ¿no? Por favor, fíjate que se nos olvidó decirle algo ahorita que salió, entonces, háblale, Pedro. Y entonces ya va uno de sus discípulos y entonces va y le dice, no fue Pedro, en realidad no dice, simplemente dice aquí, alguien le avisó a Jesús y dice, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren hablar contigo. Te hablan allá afuera, le dicen, ¿no? Imagínense la escena, Jesús está aquí hablándole al público y de repente viene así como ahorita ladró la Golda, oye, te habla tu mamá, que si puede salir. Y entonces Jesús contesta, dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces, señalando a sus discípulos, imagínense, le está hablando a la gente y entonces voltea y señala a sus discípulos y le dice a la gente señalándolos a los discípulos, dice, estos son mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ese es el concepto que Jesús tenía en ese momento de quiénes eran su familia. Evidentemente, genéticamente, pues su mamá era su mamá y sus hermanos y era su familia, ¿no? Pero quien estaba ahí con él en ese momento, quien realmente estaba ahí apoyándolo, impulsándolo en su ministerio, quien realmente estaba ahí y que sobre todo hay un tema particular ahí, dice que hacen la voluntad de mi Padre, es decir, que obedecen a Dios, que están en línea con Dios, que crecen con Dios. Estos son mi madre y mi familia, y mis hermanos y todo. Entonces, Él ha venido para que tengamos una nueva familia. ¿A través de quién? Pues de la iglesia. Y esta está para ayudarte y apoyarte con amor y aceptación, sin juicio alguno. Por eso es importante los temas anteriores que ya vimos, la aceptación y el perdón, porque lo que debe regir a cualquier iglesia es esto principalmente, aceptar a las personas tal como son, como Jesús aceptó a todo mundo, sin importar el contexto de donde vengan, y perdonar a las personas, para que a través de esto podamos conocer a Jesús y a Dios mismo. Estamos convencidos de que la iglesia no es un lugar al cual asistir, sino un lugar al cual pertenecer. Por eso el punto importante de pertenecer a una familia. Tú no vas a la iglesia, tú perteneces a un grupo, perteneces a esto que se conoce como iglesia. Ahora, han habido muchos abusos de parte de la iglesia, vamos a llamarle corporativa, la iglesia institucionalizada, la iglesia que todos conocemos como religión. Aquella que se ha vuelto más una institución que un hospital. La iglesia debe ser más un hospital porque la gente, alguna vez escuché a alguien me dijo, es que esto de los cristianos, esto es para gente débil de mente, es para gente con poco carácter y es para gente con baja autoestima, ¿no? Y digo, y en su momento me ofendí
Y cuando lo pensé muchos años después, eh, llegué a la conclusión de que efectivamente así es. Sí, efectivamente, yo mismo era una persona con poca, bueno, muy baja autoestima, era una persona, un loser, un deprimido, triste, era una persona de poco carácter, todavía sigo luchando con fortalecer mi carácter. eh, y efectivamente, la mayoría de los que somos así son los que vamos a dar a Dios, ¿no? Porque nos damos cuenta de que nosotros mismos no somos nada sin Dios y porque sabemos que no existe otro remedio, otra cosa que nos pueda sacar de eso que Dios mismo. Entonces, la iglesia tiene un carácter más de ser un hospital que recibe personas en esas condiciones, las sana, las limpia, las depura, las transforma y después salen otra vez al mundo a compartir estas buenas nuevas. Ese es el carácter de la iglesia. No imponer una serie de dogmas, no imponer una serie de tradiciones y sobre todo no abusar de su poder, no abusar de su posición, no abusar de su estatus. Ese es el verdadero carácter de la iglesia. La labor de la iglesia, les decía, es más como un taller que compone gente, es como cuando llevas un coche a un taller, así, esa es la labor de una iglesia. La iglesia, o la palabra iglesia en griego, es la palabra eclesia, que se refiere a básicamente la reunión de varias personas, ¿no? Para discutir un punto en común. Es una reunión. Eclesia es una reunión, no es el edificio, no es el contexto religioso al que perteneces, no es, vamos a llamarlo así, no es que sea un lugar en el que nada más vas y te paras a escuchar un mensaje, no. Es eclesia en ese concepto griego, es un grupo de personas que se reúnen, que están en una reunión para discutir un tema en particular, cualquiera que sea, ¿no? Ese es el tema, ese es el concepto griego. Se reúnen básicamente y están, diríamos, en comunión, están teniendo una comunidad ahí, están en comunión. Y ahora, este concepto de comunión también es un tema que, bueno, pues todos nosotros, los que venimos de un contexto católico, entendemos la comunión como pues esta parte tan solemne en la misa, donde tú eres partícipe de la comunión y haces remembranza de esto que nos pidió Jesús, que recordáramos constantemente esta última cena, ¿no? Pero más allá del contexto religioso, más allá del contexto teológico que hay en el concepto mismo de esta remembranza que nos pidió Jesús, ¿no? Del pan y el vino, la palabra comunión es una palabra en griego que se dice koinonia, que se refiere específicamente, ¿sabes qué? Al compañerismo, a la hermandad, a estar unidos, a estar juntos, a compartir el sentido de la amistad. Esa es la comunión, esa es la verdadera comunión. Entonces, por un lado tienes una eclesia, donde tienes un grupo de personas que se reúnen simplemente, y luego por otro lado tienes una koinonia, que es una comunión, es el momento de un compañerismo, de una amistad que fortalece a este grupo de personas. Estos dos conceptos son los que rigen la iglesia como la conocemos hoy actualmente, ¿no? Es un grupo, un lugar al que va, se reúne la gente y ese lugar te debe de proporcionar las herramientas para que vivas en esa comunión, ¿no? En esa confianza, en esa amistad, en ese entorno de seguridad de este compañerismo. Ahora, punto número 2. Somos familia de Dios y Jesús es nuestro hermano, literalmente, así, tal cual. Efectivamente, Dios tiene el anhelo de formar una familia. Y Él ha salido a buscarnos, como te decía en el punto anterior, pero ahora al revés, ¿qué hay de nuestro anhelo por pertenecer a una familia? Muchos de nosotros hemos sido víctimas del abandono, del desamor, de la indiferencia de nuestras propias familias genéticas, por lo menos que decir, abandono y a lo mejor indiferencia, pero hay cosas peores, mucho peores que pueden pasar en la familia. Pero la Biblia nos enseña, ya este versículo lo vimos la vez anterior, que si mi padre y mi madre me abandonaran, Dios, tú me recibirás o me recibirías y me consolarías. Efectivamente, este es nuestro más grande deseo,
Nuestro deseo es nuestro anhelo pertenecer a una familia. Eso es lo que Dios hace con nosotros todos los días a través de la iglesia, de su familia. Cuando estamos en comunión con Dios, Jesús viene a nosotros no solo como Salvador, sino también como hermano. ¿Ok? Un hermano que nos cuida, un hermano que nos protege, nos instruye, porque ambos estamos conectados con el Padre. Fíjense, cuando yo era niño, eh, mi hermano Héctor, era muy común que cuando yo hacía una travesura o hacía algo que ameritaba una llamada de atención de parte de mis papás, por lo regular mi hermano siempre salía y me defendía, y entonces ya el pleito se tornaba en regañar al hermano, ¿no? Que se había metido en la discusión y que había defendido, porque pues obviamente no tenía por qué meterse, pero bueno, se metía, y entonces yo ya terminaba libre, por otro lado ya me iba, yo ya me iba sin castigo y sin regaño, y el pleito terminaba ahí, con él, ¿no? O seguía con él. Ese es el carácter que tiene Jesús, ¿no? Jesús nos ve a nosotros como sus hermanos, y cuando algo nos sucede, viene Jesús, se mete en medio del problema, y entonces Él desvía el problema, y ese problema empieza a tener una discusión con Dios, con Jesús, y se queda ahí. Y tú puedes ser libre de ese problema y tú puedes seguir tu vida en adelante como si nada pasara. Eso ya pasó cuando Jesús murió en la cruz y después cuando resucitó. Él ya pagó por todo eso que tú hiciste, que merecías un regaño y que ahora Él lo está recibiendo o lo recibió en su momento por ti, en tu lugar. Por ello, por ello, Dios no se avergüenza, Jesús mismo no se avergüenza de llamarnos hermanos, a pesar de nuestros antecedentes. Es más, nos llena de todos los privilegios que puede tener un hijo. Hay 2 versículos que lo explican bastante bien. Dice en Hebreos 2:11, perdón, porque todos son del mismo Padre, tanto los consagrados como los que los consagra. Como el que los consagra, perdón. Por esta razón, el Hijo de Dios no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y luego, hay otro versículo que también nos explica esto. Y como somos sus hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos junto con Cristo. Pero si compartimos su gloria, también hemos de participar de sus sufrimientos. Como los hermanos, tal cual. ¿No? Regañan a un hermano y ahí vamos todos los hermanitos. ¿No? Celebra un hermano y ahí vamos todos los hermanitos. Y así, ese es el carácter de la familia. Piensa esto. Si perteneces a la familia de Cristo y estás gozando de su amor y de su bendición, ¿no te gustaría también que tu familia esté llena de esta bendición y de este gran amor? Es más, que sea saturada con todas las bendiciones que Dios te puede dar. Comienza a compartir esta noticia con los tuyos. Háblales de Dios. Recuerda que tu familia, después de Dios, es tu prioridad más importante. Y tal como Jesús lo hizo con sus hermanos, o sea, con nosotros, debemos salir a buscar a los demás. Entonces, esto nos lleva a un punto número 3. Cada familia es una iglesia y cada uno tiene su pastor. O cada familia tiene su pastor. Es una gran bendición que sepamos que pertenecemos a la familia de Dios, que Jesús es además nuestro hermano y que tenemos todos los privilegios de ser hermanos, ¿no? Junto con Él. Sin embargo, tal como dice el tío Ben, ¿no? a Spider-Man, ¿no? Le dice, una gran responsabilidad conlleva, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Así tal cual, pues también nosotros tenemos una responsabilidad. Este poder que hemos recibido de parte de Dios, este conocimiento que hemos recibido de parte de Dios, este perdón que hemos recibido de parte de Dios y esta aceptación que hemos recibido de parte de Dios, todo este poder tiene una gran responsabilidad y nuestra responsabilidad es compartirlo. Hoy en este momento, me quiero dirigir específicamente a los que son padres de familia. Y les quiero preguntar claramente, ¿están conscientes del gran poder y responsabilidad que Dios ha depositado en ustedes y en la familia que lideran?
tal cual. Yo sé que esto para muchos le sonará a patriarcado y el machismo y bueno, todo esto que también es sumamente válido y que también es necesario platicarlo y tratarlo. Pero también es cierto que cada uno tiene un rol en su familia y es cierto que cada uno tiene una función específica en esto que conocemos como familia. Y quiero preguntarles también si están conscientes de que en gran medida la fortaleza de la iglesia y el éxito que tengamos en alcanzar a otros depende de la salud de nuestras familias. Si tú eres padre, ¿estás consciente de estas dos cosas? O sea, olvídense de la palabra iglesia, vamos a hablar de sociedad. ¿Están conscientes de que este poder que tienen puede transformar la sociedad? Que el poder de transformación de esta sociedad está en nuestras familias y en cómo lideras esta familia. El apóstol Pedro fue muy enfático al explicarnos que como iglesia, ahora sí, somos una familia escogida, somos sacerdotes y nación santa, y que fuimos comprados para anunciar las obras de Jesús a los demás. Fíjate lo que dice aquí en 1 de Pedro 2:9. Dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Esa es nuestra responsabilidad como padres. Este mismo concepto Dios lo replica en cada familia. Pedro está hablando a la iglesia en ese momento, a las iglesias que se habían institucionalizado en ese momento, pero este mismo concepto Dios lo lleva hacia la familia. De modo que cada familia se convierte en una mini iglesia. Estamos en comunión, estamos en una iglesia donde nos juntamos toda la familia a platicar de temas en común, temas que nos gustan, temas que compartimos nosotros como familia, ¿no? Y cada familia tiene un pastor, tiene un líder. Hay familias que desafortunadamente están truncadas y la mamá tiene que ser el pastor. Hay familias en donde solo hay un papá y debe haber un pastor. Hay nuevas familias que se han formado a través de los años y también hay un pastor en esas familias. Pero también hay familias, las tradicionales, las que han existido toda la vida, ¿no? Desde que se creó el mundo, papá, mamá e hijos. Y debe haber un pastor en esa familia. Perdón. Y este líder de la familia, este padre de familia, tiene una labor sumamente importante y es guiar a su esposa o a su pareja, digamos, en la vida y a sus hijos, en cada uno, justo lo que les decía, de sus roles y de sus funciones, sus responsabilidades dentro de esta familia. En 1 Corintios 11:3 dice algo así como, pero hay algo que quiero que sepan. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. La cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Sí, este versículo no está acorde con lo que estamos viviendo en estos días, donde la violencia y todo esto, vamos, no, yo sé que si lo leen literalmente no es así. Quiero hacer una pausa para decir que tomen en cuenta, cuando lean un versículo de la Biblia, tomen en cuenta 3 cosas. El contexto, la época en que fue escrita y las traducciones, que pueden ser muchísimas, anteriores a lo que están leyendo ustedes. Entonces, antes de hacer un prejuicio respecto de este versículo, entendamos esas 3 cosas. Básicamente, en resumen, este versículo se refiere a que hay un orden y que Dios es un Dios de orden y que dentro de cada familia debe haber un orden y que en este concepto tradicional, si quieren, de mamá, papá e hijos, la manera en que las bendiciones de Dios o la palabra de Dios era esparcida hacia el último nivel de la familia, o sea, los hijos, digamos, era a través de el papá, luego la mamá, la esposa y luego los hijos. Sin embargo, únicamente se está refiriendo a que debe haber un liderazgo de parte de la familia.
Les decía, si eres madre soltera, pues tiene que haber un liderazgo de parte de ti. Si eres padre soltero, tiene que haber un liderazgo de parte de ti. Si estás en una familia donde hay dos papás, dos mamás, tiene que haber alguien en un liderazgo, alguien que guía a la familia. ¿Ok? Entonces, eh, cada uno debe de cumplir sus roles. Es saber cómo instruir a los demás a que cada quien en igualdad, no en igualdad, sino Israel dijo la otra vez una palabra que me gustó mucho. Eh, no recuerdo cuál es. Si estás ahí, Israel, dime cuál es. No es igualdad, se me fue. Pero bueno, en que cada uno reconoce sus roles y sus responsabilidades. El padre es el padre quien responde, además o sea, el padre responde de la salud espiritual de su familia y de las decisiones que ellos tomen en el futuro. El día de mañana, cuando tú ya no estés y cuando estés con Dios cara a cara, muy probablemente Dios te va a preguntar algo así como, ¿qué hiciste para que tu familia no repitiera los patrones del pasado? ¿No? Particularmente en mi caso, estoy casi seguro que Dios me va a preguntar, ¿qué hiciste para no parecerte a tu papá? Tanto te quejabas de no parecerte a tu papá, ¿qué hiciste para no parecerte? Porque el padre debe amar a su familia hasta incluso el punto de dar la vida por ella misma. Fíjense este versículo. Dice, para los maridos, o sea, para nosotros, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Entonces, ay, ¿qué pasó? Ahí está. Entonces, perdonen, aquí me confundí. Se complementa el versículo anterior de quién es cabeza de quién, ¿no? Con esto donde directamente Dios le está diciendo a los hombres, amen a su esposa. Lo voy a repetir otra vez. Amen a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Nuestra responsabilidad como padres de familia, como esposos, es hasta este límite, incluso dar la vida por nuestra familia. Les decía al principio de la reunión, tenemos el caso del padre bueno y el padre malo. No, ya no voy a hablar de mi papá, pero sí voy a hablar del papá, por ejemplo, les decía del papá de Michael Jordan, ¿no? El papá, si ustedes han visto ese documental, podrán darse cuenta de la gran importancia que tiene en el éxito de los hijos un papá que tiene una relación sana con sus hijos, que es estricto cuando tiene que ser estricto, que es amable cuando tiene que ser amable, o sea, amable de que se puede amar, castiga cuando tiene que castigar y sobre todo que le hace entender a su hijo la responsabilidad de sus decisiones. Particularmente hay una anécdota que cuenta Michael Jordan donde él le dice, yo en la preparatoria no me interesaba más que pasar el rato bien y echar relajo y etcétera, y mi papá me dijo tal cual, así, no le pegó, no lo castigó, no lo amarró a su cama, no, nada, le dijo, ok, ¿quieres seguir eso? Pues entonces olvídate de tu carrera en los deportes, porque una cosa no convive con la otra. Más o menos lo dice así. Y entonces Michael Jordan toma la decisión de sí enfocarse y retomar su carrera y sus estudios, ¿no? Y bueno, ahora pues Michael Jordan es quien es Michael Jordan, independientemente de todo lo que pueda haber alrededor de él, ¿no? Lo bueno y lo malo. Y está el otro ejemplo del padre malo, el papá de Whitney Houston. El papá de Whitney Houston, aunque en la apariencia eran sumamente apegados y era el padre excelente y la acompañaba a todos lados y ella lo admiraba y siempre estaba hablando de él. Pues resultó que al final de su vida, del papá de Whitney, pues el papá la quería demandar y le quería cobrar millones de dólares por lo que había hecho por ella y le empezó a recriminar
que si no fuera por él no estaría donde estaba, y bueno, básicamente, pero era un padre que en el fondo, bueno, más bien en apariencia era un buen padre, pero en el fondo permitía que sus propios hermanos de Whitney le distribuyeran droga, permitió que se casara con una persona que la golpeaba, nunca hizo nada para defenderla, mientras seguía en giras y siguiera dándole dinero, él le convenía. Y bueno, todos sabemos cómo terminó la historia. Whitney Houston se murió y unos años después su hija, su única hija que tuvo, pues también se suicidó y también murió por lo mismo, las drogas. Y la herencia se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Si hoy no has tomado tu lugar como pastor de tu familia, más vale que comiences a hacerlo. Es un poder y una responsabilidad que es intransferible. En tanto tú no entregues el control de las riendas de tu casa a Dios, no estás permitiendo que tu familia sane sus heridas. Si tú no estás tomando ese liderazgo, no estás dejando que tu familia sane las heridas y estás repitiendo los patrones del pasado. Comienza por poner prioridades. Primero Dios, después la familia y así sucesivamente. Renuncia a endosar esta responsabilidad. Por ejemplo, el día de hoy quizás puedas empezar por decir algo como tomar una decisión en vez de estar diciendo siempre, pues no sé, pregúntale a tu mamá, pues como diga ella. O hace rato, un señor sale a tirar la basura y le dice a la esposa, obviamente va a tirar comida orgánica, ¿no? Y pues va en una bolsa. ¿Le quito la bolsa a las lechugas? O sea, empieza a tomar decisiones que son básicas como estas, empieza a madurar. O esta otra parte, estas frases que dicen los papás como, yo solo trabajo para que nada les falte, ¿no? También está mal eso. Entonces deja de decir eso y empieza a tomar tu responsabilidad como padre. Punto número 4. Los hijos son un tesoro. Ya me voy a ir un poquito más rápido. Sí, efectivamente, los hijos son un regalo de Dios, son una bendición, ¿no? Inigualable. La Biblia los compara a los hijos con flechas en manos de un guerrero. Dice que es dichoso la persona o el hombre que tenga su aljiba, es decir, esta bolsita donde cargaban las flechas antes, llena de flechas, y no será avergonzado en frente de sus amigos. Esto lo dice el Salmo 127.3, se los leo. Son los hijos, esta versión a mí en lo particular me encanta, porque fíjense lo que dice, son los hijos herencia que da el Señor. Imagínense recibir una herencia de parte de Dios en vida. No necesitas morirte para ir al cielo, ¿no? Y recibir tu herencia, sino es una herencia en vida. Son los hijos, herencia que da el Señor. Son los descendientes, una recompensa. Como flechas en la mano del guerrero, son los hijos que en la juventud se tienen. Feliz quien llena con ellas su aljiba. No será humillado si se enfrenta al adversario en la puerta de la ciudad. Listo. Estaba viendo un comentario de Israel, una pausa. Es equidad. Equidad es la palabra. Gracias, Israel. Exacto. Entonces, esos son los hijos en nuestro caso. Son una herencia de Dios. Si estás casado y aún no has recibido esta bendición, no te angusties. O quiere decirte que Dios te está capacitando para esta labor. Y de una gran manera, y de una u otra manera, Dios te hará llegar esta gran herencia puntualmente. Solo no quites la vista de ese objetivo. Y eso es un mensaje particularmente para mí y para Mari. Si estás luchando con heridas en tu relación con tus padres o con tus hijos o incluso con el dolor por no conocer la paternidad, quiero que sepas que todos somos hijos. Y como tales, todos fuimos un regalo de Dios. Todos fuimos un regalo de Dios para nuestros padres. En otras palabras, vinimos a ser bendición para nuestros padres. Somos la evidencia del amor que Dios tuvo sobre ellos. Tú fuiste creado para bendecir. Quizás no estabas en el plan de tus padres, pero sí estabas en el plan de Dios para ellos. Si tienes el gran privilegio de ser padre, entonces no lo desperdicies. Dios te ha dado
una de las maldiciones más grandes que pudieras imaginar. Pero también, si aún eres hijo de familia, capacítate. Es tiempo de madurar y hacer crecer en ti lo que esperas para tus hijos. Si tú hoy a lo mejor no eres hijo de familia, pero ya estás entrado en años y no has tenido hijos, nunca te has casado, también necesitas sanar tus heridas, necesitas transformar tu vida para tener esta bendición. Recuerda que los hijos, como decía mi mamá, se educan 20 años antes de que nazcan. Ser padre te da la maravillosa oportunidad de ver el gran amor de Dios en el corazón de tus hijos y poner en práctica todas las enseñanzas y características de Jesús. Amor, humildad, autoridad, disciplina, corrección, misericordia, aceptación y sobre todo, el perdón. Punto número 5. Honor a los padres. Ay, qué complicado. Cuando éramos niños, fíjense, mis hermanos y yo, mi papá solía decirnos esto de que, ya dije que no iba a hablar de mi papá, ¿verdad? Pero bueno, no tengo que hablar de mi papá cuando se habla de familia. Mi papá solía decirnos que nuestra única responsabilidad era estudiar. Era su frase favorita. Tú no tienes que hacer otra cosa más que estudiar. Eso significaba que nuestro único trabajo y responsabilidad, se suponía, era que no debíamos preocuparnos por otra cosa más que estudiar. No teníamos que hacer otra cosa más. Probablemente muchos de ustedes han oído eso mismo de sus padres, ¿no? Pero ¿hasta qué punto podemos dejar que nuestros hijos literalmente no hagan nada? ¿Hasta qué punto estamos contribuyendo a construir un espíritu egoísta, un carácter egoísta? Ya sea en nuestros hijos o en nosotros mismos, en donde el solo yo es lo que importa, ¿no? Esta frase de tú estudia y yo trabajo para que nada les falte. ¿Eso les suena? Eso es muy común en las familias mexicanas. Como hijos de Dios y en Dios, tenemos un mandato aún más alto que es honrar a nuestros padres. El apóstol Pablo se refiere a este como el primer mandamiento con una promesa. Me gusta cómo lo traduce la versión lenguaje actual. Dice, fíjense, en Deuteronomio 5:16, esto es en el Antiguo Testamento, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así les irá bien y podrán vivir años en el país que les voy a dar. Evidentemente le está hablando a los hebreos, ¿no? Cuando iban en el desierto. Pero bueno, nos habla a nosotros también. Nosotros también tenemos un hogar en el cielo con Dios. Pero nos está pidiendo Dios, obedezcan, honren a sus papás. No importa la edad, no importa si ya tienes 50 años, no importa si ya tienes 70 años, si tus papás siguen viviendo, hónralos, obedécelos, hazles caso. Siempre te van a llevar 20, 30 años de diferencia, siempre van a tener más experiencia que tú, saben lo que te dicen. Debemos instruir a nuestros hijos en amor y en verdad, es decir, con un ejemplo honorable e inculcando valores que Dios quiere ver en nuestras vidas. Y por supuesto, que nos vean honrando a nuestros padres. La mejor manera de educar a un hijo es con el ejemplo. Muchas familias hoy se encuentran separadas, precisamente porque hemos querido obedecer, porque no hemos querido obedecer este mandato. No importa quiénes sean tus padres o lo que hayan hecho en el pasado. Tu tarea no es juzgarlos, ni castigarlos, sino conocerlos. Conocerlos. Primera decisión. Perdonarlos. Segunda decisión. Aceptarlos. Tercera decisión. Y amarlos. Hacer una familia. Cuarta decisión. Tu vida es un reflejo del corazón de Dios, no de las acciones de tus padres. Toma en cuenta, honrar es un mandato. Honrarlos es un mandato. Repetir su vida es opcional. Punto número 6. Ay, perdón. La familia es nuestra columna y nuestro fundamento. En verdad estamos convencidos de que la iglesia es una familia que puede ayudarnos a salir adelante de cualquier situación. Y que nuestra familia es una iglesia, la cual debemos edificar en cada hogar. En esta iglesia en retorno en línea, nuestro objetivo es ayudarte a ti y a tu familia a vivir la verdad de Jesucristo.
Tal como dijo Pablo, quiero que sepas cómo se debe vivir en familia. Dice este versículo. Dice, tal vez no pueda llegar pronto, le está hablando a un grupo de personas que estaban en una iglesia, y específicamente eh, es Timoteo, perdón, es Timoteo quien le está escribiendo a esas personas y dice, así que quiero que sepas cómo se debe vivir en la familia de Dios. Esa familia es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Nuestra labor en retorno es justamente ayudarles a aprender cómo vivir en familia. No hay experiencia más grata que vivir apoyados en nuestra familia, en la familia a la que pertenecemos, en comunión con Dios y con todos sus miembros, experimentando el amor verdadero, la aceptación, les decía, y el perdón. Por último, este último versículo que dice en Salmo 133:1, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos vivan en armonía. Este es nuestro principal deseo para ustedes y su familia. Que vivan en armonía, que vivan juntos, que vivan en paz, que vivan en perdón constante, que vivan aceptándose constantemente y que esto que se cree en su familia lo puedan llevar a las personas que los rodean, en sus trabajos, en sus amigos, a donde quiera que vayan, aceptando, perdonando y llevando el conocimiento de Dios. Esa es nuestra principal función en Retorno Online. Bueno, si tú no tienes una familia, literal, si tú crees que tu familia genética te ha rechazado, te ha abandonado, te ha hecho un lado, si tú, por razones que sean, hoy estás solo, acércate a Retorno en Línea, acércate con nosotros. Queremos que seas parte de esta familia, queremos que crezcas en esta comunión, que vayas empezando a sanar tus heridas. Queremos ser este hospital que te ayude a sanar todas estas huellas que llevas arrastrando, que llevas este peso encima de ti. No tienes por qué cargarlo, ni tienes por qué llevarlo solo. Sé que hay heridas muy grandes, sé que hay heridas muy fuertes que fueron ocasionadas en el núcleo de tu familia, pero pueden ser sanadas. Probablemente te quede una cicatriz como esta que tengo aquí, pero te va a ayudar esta cicatriz a recordar que no debes hacer esto que te hizo que te cortaras, pero también te va a ayudar a sanar y a saber que la vida no acaba ahí. Te va a ayudar a saber que de aquí en adelante no tienes por qué recorrer el camino solo y que tienes en nosotros personas que te aceptamos, que te amamos, que no te juzgamos y que sobre todo queremos hacer una familia contigo y estar en comunión contigo, compartiendo cosas buenas que nos ayuden a nosotros a sanar. Bueno, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Muchas gracias por acompañarnos este domingo. En verdad fue un mensaje para mí en particular muy especial prepararlo y hablarles de esto a ustedes. Gracias por aguantar hasta el final. Y bueno, pues nos vemos a la siguiente vez, el próximo domingo. Viene otro tema también fuerte. También si me ven llorar, es un tema bastante fuerte en mi vida y es otra decisión. Y es la decisión de ser fieles. Así que bueno, pues vamos a tratar de estudiarlo lo más rápido posible. Hay muchas cosas que se pueden hablar sobre la fidelidad, igual que de la familia, pero bueno, tratamos de abarcarlo, lo que consideramos más importante. Así que quédense en casa todavía seguimos en semáforo rojo para esta semana. No quieran hacerse los valientes, si tienen que salir, que sea lo indispensable, no tienen que ir toda la familia en comunión sí, al supermercado y estarse ahí en la entrada esperando a que salga como si entrara en un agujero negro y en la tercera dimensión, ¿no? Y así como en Poltergeist, ¿no? que lo jalaban con una cuerda cuando entraba ahí. No tiene que ir toda la familia, vaya uno solo. No salgan a pasear todavía, cuídense mucho, de verdad es en serio, esto está pasando en la ciudad. Y pues muchas gracias, yo también te amo, hermanito Héctor. Muchas gracias por el mensaje y gracias por dice que ahora lo diga sin llorar. Bueno, ya me voy. Muchas gracias, nos vemos el próximo domingo. Ay, una última. Vamos a orar. Gracias, María.
Señor, te damos muchas gracias por la gran oportunidad que nos diste este domingo de estar en familia, con las personas que nos aman, por las personas que nos ven. Gracias, Señor, por las personas que nos verán en la semana cuando esté grabado este video. Queremos pertenecer a tu familia. Sabemos que tú quieres y anhelas tener una familia con nosotros y queremos nosotros pertenecer a ella. Gracias, Señor, por tu verdad, por tu amor, tu aceptación, tu perdón. Y gracias, Señor, sobre todo porque sabemos que podemos ayudar a muchas personas a salir del hoyo en el que están. Gracias porque hablas a través de nosotros, porque tienes un mensaje nuevo todos los días y porque sabemos que tu misericordia es nueva, Señor, cada día. Gracias por ser bueno con nosotros y te pedimos, Señor, por las personas que no te conocen, que puedan acercarse a ti, que utilices, Señor, esta herramienta de retorno en línea para que muchas personas puedan llegar a ti, Señor. Gracias, Padre. Te damos en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Bueno, pues ya me voy. Ahora sí. Muchas gracias por este día. Se me olvidaba, por favor, en el próximo domingo, que les digo que vamos a hablar de fidelidad, es muy importante que si quieren que abarquemos un tema particular de fidelidad, nos lo hagan saber, escríbanos y a lo mejor podemos ahondar un poquito en eso, ¿no? Y después probablemente podamos armar alguna plática ahí con nuestro psicólogo de cabecera, Israel. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, nos vemos y hasta la próxima. Adiós.